Bueno, pues vamos a continuar. Hemos hecho ya un buen programa con estructuras enlazadas lineales que inserta, muestra, libera, pero vamos a dar un paso más. Bien. Ahora quiero hacer un programa que no tenga como datos enteros ni caracteres, sino que tenga cadenas. ¿Vale? En concreto lo que quiero hacer es una lista de cadenas, de palabras. ¿Vale? Porque mi objetivo, a ver si lo conseguimos hoy, es hacer un programa que cuente de las palabras de un libro, que me diga cuál es la que se repite más veces. Bien, ¿cómo se hace esto? Calcula cuál es la palabra que más se repite de un libro. Pues para un contador que cada vez que lo que haya en ese nodo sea igual a la palabra. ¿En qué nodo? ¿En qué nodo? Ah, en ese nodo. Bueno. No te he entendido. La pregunta es, si yo quiero saber cuál es la palabra que más se repite de un libro, ¿qué tengo que hacer? De un libro. Pues te lo lees y va. Me lo leo y voy apuntando qué. A ver, uno. La aparición de cada palabra. Tengo que contar cuántas veces aparece cada palabra, ¿no? Ok. ¿Cuántos contadores necesito? Uno por cada palabra distinta. ¿Cuántas palabras distintas hay en el libro? No lo sé. La respuesta es no lo sé. Me hago un array con tamaño suficiente para almacenar un contador por cada palabra del diccionario. ¿Eso es sensato? No. Entonces, ¿cuántas palabras le pongo? ¿Cuántos contadores pongo? ¿100.000 será suficiente? ¿Tiene sentido hacer un array de tamaño 100.000 para tener 100.000 contadores? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo? Un array de tamaño indefinido. Hombre, el array de tamaño indefinido como concepto me llama la atención, pero ¿cómo le dices al programa que tenga un array de tamaño indefinido? Ok. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con una estructura enlazada. ¿Por qué? Porque no sé cuántos nodos necesitaré para guardar en cada nodo una palabra. Como no sé cuántas palabras, no sé cuántos elementos tengo que guardar. Una estructura de datos que me permita guardar un número indeterminado, no indefinido, indeterminado de elementos en una estructura enlazada. Entonces voy a hacer una lista de palabras y voy a ir añadiendo a esa lista de palabras las palabras que vaya leyendo en el diccionario, si es que no están ya en la lista. Porque si ya está en la lista, ¿qué tendría que hacer? Incrementar un contador asociado a esa palabra. ¿Sí? Entonces, en cada nodo de la estructura enlazada que guardaré la palabra y el número de apariciones de esa palabra. ¿Vale? Bien. Pues para llegar a eso, primero vamos a hacer una lista de palabras solo. ¿Ok? Entonces, para hacer una lista de palabras, tengo aquí mi programa que es la lista de enteros. ¿Sí? Me lo voy a guardar, ya que lo he hecho. Y ahora aquí modifico esto para que sea una lista de palabras. ¿Qué pongo aquí? En lugar de indato, ¿qué pongo? Char, puntero. Eso, por aquel ala dicen char puntero, por este ala que dicen char normal. Esto es un solo carácter. Quiero guardar una cadena, una palabra. Con el asterisco también podría poner esto así solo, o poner aquí un tamaño para la palabra. ¿De qué tamaño pongo la palabra? ¿Tamaño 5? ¿5 caracteres será suficiente para una palabra? ¿50? ¿500? ¿5000? ¿50 sí? 50 sí. Pero ¿y si hay muchas palabras pequeñas? Desperdicio mucha memoria. Si pongo nada, que es equivalente a poner un puntero, entonces lo que puedo hacer es, para cada palabra que quiera añadir, reservar memoria dinámica justo para esa palabra. Y entonces guardaré
solo la memoria necesaria. No desperdiciaré nada, a costa de tener más código, ¿no? Porque tendré que reservar memoria, luego liberarla y demás. Venga, pues vamos a hacerlo así. Entonces ya tengo mi estructura definida. Esto sigue valiendo, ¿verdad? Ahora, lo que tengo aquí, en lugar de guardar enteros, ¿qué guardaré? El dato, en lugar de un 0, ¿qué pongo? En la cabecera. Estoy creando la lista. ¿Qué pongo en la cabecera como dato si no sé qué poner? Null. ¿Vale? Y ahora, aquí, en lugar de guardar números, voy a guardar palabras, ¿no? Voy a hacer una prueba fácil. Para empezar a programar, me preparo pruebas que yo entienda y que sepa cuál es el resultado. Entonces, lo más fácil para mí es guardar siempre la misma palabra. Yo quiero guardar siempre Pepe. Eso va a ser lo más fácil para mí. 5 veces Pepe quiero guardar. Esto estará bien, ¿verdad? Estas dos líneas estarán bien. Es la conexión del nuevo nodo a la lista, siendo él el primero. Pero esto está bien. ¿Puedo asignar yo esto así? No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué tipo es dato? Un puntero a char. Entonces, si yo lo que necesito es reservar memoria, copiar el contenido, ¿sí? Voy a hacerme una función que haga eso. Porque lo puedo poner aquí, pero van a ser varias líneas de código y prefiero hacerlo en una función. ¿O queréis que lo haga primero aquí? Primero aquí, venga. Copiar, o mejor, duplicar la palabra. Entonces, ¿cómo duplico la palabra? Vamos a pensar que la palabra está guardada en un array que se llama palabra y que tiene Pepe. Esto sí lo puedo hacer, ¿os acordáis, verdad? La asignación luego no, pero la inicialización de un array sí la puedo hacer. Entonces yo tengo una variable que se llama palabra con el texto que necesito duplicar. Entonces, ¿cómo duplico una palabra en memoria? ¿Qué necesito primero? Reservar espacio. ¿Cuánto espacio? Habláis todo de una forma que se entremezcla, no entiendo. La longitud del array. ¿Cómo será la longitud del array palabra? Primero tengo que contar cuántas letras hay. Primero tengo que calcular la longitud de esa cadena, ¿no? ¿Cómo calculo la longitud? Y cuando ya tenga la longitud, si la longitud es n, ¿qué tengo que hacer a continuación? Reservar memoria, ¿no? ¿Cuánta memoria? N más 1. Y después de reservar la memoria, ¿qué tengo que hacer? Copiar la palabra. ¿Vale? Y ya lo tengo. Pues venga. Primero, calcular la longitud. ¿Cómo calculo la longitud? Vamos a recorrer toda la cadena hasta encontrar la marca de fin. Entonces, n vale 0 al principio, mientras que palabra de n sea distinto de la marca de fin, lo que haré será incrementar la n. Y cuando termine este bucle, n valdrá el número de letras de la palabra, en este caso 4. ¿Sí? ¿Sí? Ahora tengo que reservar memoria. Vamos a reservar electricidad y después la memoria. Tengo que reservar memoria. En nuevo flecha dato es donde voy a guardar la memoria. ¿Sí? malloc. ¿Lo hago aquí o lo hago en otro puntero diferente?
duplicado. ¿Se entiende esto mejor? ¿Cuánto tengo que reservar? N más 1, ¿qué? N más 1 veces el tamaño de un char. Y ya tengo en duplicado la dirección de la memoria que he reservado. Y hay suficiente memoria para copiar. Pues ahora tengo que copiar la palabra. ¿Cómo lo hago? N no me vale. Esto sí, ¿verdad? En duplicado, aunque duplicado sea un puntero, lo puedo tratar como un array. En duplicado de j, que va de 0 hasta n-1, copiaré lo que haya en palabra de j. ¿Qué me falta? La marca de fin. ¿Dónde pongo la marca de fin? ¿En qué posición? En n, en n. La marca de fin. ¿Podría haber hecho esto de otra manera? ¿Me puedo ahorrar esta línea? ¿Cómo? Si en la condición pongo menor o igual, entonces se copia también la marca de fin. ¿Vale? Como queráis. A mí me gusta así porque se ve explícitamente. Pero da igual, ¿eh? Como queráis. Vale, pues ya tengo en duplicado la dirección de la palabra duplicada, ¿no? O sea, solo me queda poner aquí duplicado, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ahora que ya lo tengo todo esto, me lo puedo llevar a una función, ¿verdad? Lo quito de aquí y pongo palabra. Y pongo aquí la función. Vale. Solo que en lugar de duplicado, lo voy a llamar duplica. Aquí. ¿Qué devuelve la función duplica? ¿Qué tipo devuelve? Puntero a char. ¿Qué recibe como parámetro? Un puntero a char que voy a llamar palabra. ¿Vale? Esto es lo mismo que poner aquí corchete, corchete. ¿Sí? ¿Sí? No. En este caso no. No tengo que especificar el tamaño de los parámetros de tipo array, al menos el tamaño de la primera dimensión. Las demás sí, pero la primera no. Por eso es equivalente esto y esto. Aquí tampoco sabes cuántas letras hay. Quiero decir que no sabes, con el parámetro solo no sabes qué tamaño máximo. No estamos limitando con el parámetro el tamaño máximo. Entonces son equivalentes. Lo voy a dejar con los corchetes. Vale, en duplicar la palabra, lo saco aquí fuera. Y ya tengo aquí dentro cómo se va duplicando y qué me queda hacer al final. El return que duplicado. ¿Sí? Ya tenemos nuestra palabra duplicada. ¿Vale? Bien, pues ahora que ya la tenemos y lo hemos hecho nosotros, está muy bien aprender a hacer esto. Os voy a contar que existe una función que se llama strdup, que lo que hace es que duplica una cadena. Fijaos lo que devuelve, puntero a char. Fijaos lo que recibe, puntero a char, el const lo ignoráis. Y lo que hace es que reserva memoria dinámica, copia el contenido y te devuelve la dirección de la memoria dinámica. Exactamente lo que hemos hecho. Bien. Necesitamos incluir la biblioteca o el fichero de cabecera string.h. Pues si yo pongo aquí string.h y aquí pongo strdup, tengo lo mismo. Bien, pero es bueno aprender a hacer la función duplica, la función que copia de un array a otro, la función invierte, la función compara. Todas esas están en el boletín de prácticas. Todas están en string.h, pero hay que aprender a hacerlas. ¿Vale? Yo lo voy a dejar con el strdup,
Este. Ya tengo aquí mi lista creada con 5 pepes. ¿Ok? ¿Qué tengo que modificar aquí para que funcione el mostrar? Cambiar el formato por %s. Y para liberar la memoria, ¿qué tengo que hacer? Tendré que ir liberando también la memoria dinámica que yo he reservado. Pero ojo, cuando yo había puesto aquí todo el código de duplicar, aquí ponía el malloc. Y aquí mismo dentro del main pongo el free. Cuando he convertido ese trozo de código en mi función duplica, el malloc está dentro de la función. Pero tengo que ser consciente de que dentro de la función se hace malloc y yo tengo que hacer el free fuera. Cuando ni siquiera tengo yo el código de la función, sino que uso strdup, tengo que ser consciente de que eso es memoria dinámica y aunque yo no lo vea que se ha reservado nada, la tengo que liberar. Entonces tengo que leerme bien los manuales de las funciones para ver qué hacen. Si dice que reserva memoria dinámica, tendré que liberarla yo. ¿Sí? Vale, pues aquí pongo free que... ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno, pues vamos a probarlo. Pepe. Parece que ha funcionado, pero podría ser un error, porque como son todas las mismas palabras, podría ser un error. ¿Vale? Entonces, antes de seguir adelante, esto que ya me ocupa muchas líneas de código aquí en el programa principal, empieza a molestarme. Entonces lo que quiero es convertir las funciones que trabajan con la lista, lo que quiero es convertir los trozos de código que trabajan con la lista en funciones que trabajen con la lista. Si os acordáis, el objetivo de usar la celda de encabezamiento, o uno de los dos objetivos, era principalmente el ser capaces de hacer abstracción operacional y convertir eso en funciones. Pues vamos a hacerlo. Y no dejemos todo el código aquí enrevesado. Entonces, la primero, crear la lista. Crear la lista es este trozo de código que crea la cabecera, le pone su dato a nulo o lo que sea, pero sí pone siguiente a nulo, que es lo importante. Y cuando termina, tenemos nuestra lista hecha. Entonces voy a hacer una función que se llame crea, que haga todo eso. La voy a poner aquí. La función se llama crea, no tiene ningún parámetro. ¿Y qué tiene que devolver? Una función que crea una lista que devuelve un puntero a un nodo, que será el nodo de la celda de encabezamiento. Entonces aquí pongo nodo ptr. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que esto devuelva la cabecera recién creada? ¿Vale? Crea, hace este trozo de código y lo que devuelve la función, que es un puntero a la cabecera, lo guardo en lista. Vamos con la inserción. La inserción es reservar memoria para un nuevo nodo, copiar dentro el dato de alguna manera y enlazarlo con la lista. Todo este es el código que hace eso. Yo lo que quiero es insertar. ¿Qué quiero insertar? La palabra Pepe. ¿En dónde? En la lista. Inserta en la lista Pepe. Pues ahora tengo que hacerme una función que encaje con esa idea. Inserta. ¿Devuelve algo inserta? ¿Qué devuelve inserta? No devuelve nada, lo que hace es modificar la lista que yo le quiero pasar como parámetro, ¿no? Si no devuelve nada, ponemos void. ¿Y qué parámetros tiene? La lista, que será ¿qué? Un puntero a un nodo y la palabra en este caso,
porque es una lista de palabras. Podemos ponerlo así o podemos ponerlo así. Esta vez lo voy a dejar así. Y el código lo teníamos de antes. Fijaos que palabra no lo tengo que tener aquí, sino que me lo van a pasar. El nuevo nodo lo creo en memoria. Le pongo el duplicado de la palabra y voy a poner el enlace con la lista. Fijaos que cuando me pasan lista, me están pasando la dirección de la cabecera. Por lo tanto, yo puedo hacer que el campo siguiente de la cabecera, lo puedo modificar desde aquí dentro. No puedo modificar la dirección que tiene la variable lista fuera, pero sí puedo modificar aquello a lo que está apuntando, que es la cabecera. Por eso puedo hacer abstracción operacional cuando tengo celda de encabezamiento, porque lo que me pasan aquí siempre apunta a un nodo, que es el nodo de la celda de encabezamiento, y yo puedo modificar el contenido. ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Seguro? Ya tengo la lista creada, estoy insertando 5 veces Pepe. Ahora vamos a hacer la función que me muestre una lista entera. Bueno, pues aquí está todo el código necesario. Muestra. ¿Qué quiero que muestre? La lista, ¿no? Vamos a hacer la función muestra. ¿Qué devuelve la función muestra? Nada, es un procedimiento. ¿Qué recibe la función muestra? Una lista, es decir, un puntero a un nodo que será el de la celda de encabezamiento. ¿Sí? Y el resto es lo que pone aquí que está bien. Porque aquí estamos usando la misma variable, el mismo nombre. Aquí ya estábamos usando el mismo nombre, lista. Por lo tanto, me encaja con el código que acabo de hacer. ¿Vale? Muestra y nos queda libera. Me lo llevo entero y pongo libera lista. ¿Esto devuelve algo? ¿Y qué recibe como parámetro? La lista, que es un puntero, un nodo. Bueno, pues ya lo tengo todo. Fijaos qué bien se me queda el código del programa principal, que ahora ya no necesita los bloques falsos estos que teníamos antes. ¿Vale? ¿Todo claro? No hay error. Compilamos y tenemos los 5 pp de antes. Pero ahora tenemos, aunque hemos hecho un montón de trabajo y tenemos lo mismo que antes, la diferencia es que ahora lo tenemos en funciones. Y me cuesta muy poco mostrar 2 veces la lista o mostrar la lista 5 veces. O insertar 1.000.000 de veces. Porque solo tengo que invocar a las funciones. Esa es la ventaja. Bueno, pues antes de seguir. Esto de pp 5 veces no es muy entretenido, ¿no? Yo quiero leer por teclado palabras. ¿Vale? Eso lo hacemos con scanf, ¿no? Si yo pongo aquí scanf y pongo entre comillas %s, eso lee una cadena y la quiero guardar en una array de caracteres, ¿no? Lo voy a llamar ¿qué? Cadena. Y tengo que declararlo. ¿De qué tipo es cadena? Echar asterisco. Ojo, scanf no reserva memoria. Lo que hace es rellenar el array que yo le paso. Si yo tengo un puntero a char y no he reservado memoria, esto va a fallar. Con scanf tengo que tener un array con tamaño suficiente. Yo creo que 80 está bien. Pero no es lo mismo tener 80 caracteres aquí, por si acaso, que 80 multiplicado por cada palabra en la lista. Bien, entonces aquí me vale el pasarme un poco
en la lista no. Hago scanf y aquí pues insertaré cadena, ¿no? Bien, entonces vamos a probarlo. Hola, amigos del mundo entero. Entero mundo del amigo sola. Claro, sabemos por qué está al revés, ¿no? Porque estamos insertando por el principio. Pero ahora podemos hacer el truco que hemos hecho antes de recorrer a raíz de entero al revés. Ahora ya no puedo recorrer las palabras al revés porque me las dan en el orden que me las dan. Entonces ahora ya sí que llega el momento de poder insertar por el final, porque yo no quiero tener entero mundo del amigo sola. Bueno, pues vamos a hacer una función que inserte por el final. Tenemos inserta. ¿Cómo llamo a la función que insertará por el final? Inserta 2. Inserta final. ¿Qué devuelve? ¿Devuelve algo? No. Yo la voy a llamar add, porque la llamaría añade. Añade por el final. Pero como la ñ no me deja usarla y añade es otra cosa diferente, pues pongo add. Si queréis pongo inserta 2, pero no me gusta mucho, ¿eh? ¿Qué recibe esta función para insertar por el final? Una lista representada mediante un puntero a su celda de encabezamiento y la palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que crear el nodo? Sí. ¿Tenemos que duplicar la palabra? Seguro que sí. Ahora, esto de aquí ya no es igual. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que encontrar el último nodo de verdad para poder añadirle el siguiente, que va a ser el nuevo. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo encuentro el último nodo de verdad? Recorriendo. Para recorrer uso una variable auxiliar que al principio ¿qué valdrá? ¿Lista? Venga. Y para recorrer un bucle while, mientras que ¿qué? Mientras que aux flecha siguiente sea distinto de nulo, ¿no? Aux toma el valor de aux flecha siguiente. Cuando termina el bucle, aux apuntará a ¿dónde? ¿Será nulo? ¿Al anterior de qué? Al anterior del final. Al anterior de nulo. Pero apuntará a algo. Incluso aunque la lista esté vacía, ¿a dónde apuntará aux si la lista está vacía? A la propia cabecera. Entonces, insertar por el final cuando la lista está vacía es insertar el primer nodo en realidad. Pero nos da igual, lo vamos a hacer siempre igual. Donde quiera que se haya quedado aux, su campo siguiente va a ser el nuevo nodo. Y el nuevo nodo va a tener como siguiente, ¿qué? Null. ¿Vale? Pues ya tengo mi añadir por el final. ¿De qué orden es esta función? Orden n. ¿Y esta? Orden constante, orden 1. Ahora sí, ¿vale? Pero eso de tener que poner 5 palabras siempre me molesta. Yo quiero poder poner el número de palabras que yo quiera. No 5, ni 10, ni 100, sino las que yo quiera en cada momento. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para modificar el programa?
o mejor dicho, ¿qué tengo que modificar el programa para poder poner cualquier número de palabras? Que me pregunte primero el número. Es una solución, pero es el tipo de solución que molesta. Sí. ¿Con un switch? ¿Qué hacemos con un switch? Pues dos opciones, uno es decirle añadir otra palabra y otra es decirle si ya terminó de hacer la lista. Ojo, si me molesta que me pregunten cuántas palabras vas a añadir para luego añadirlas todas, que después de cada palabra me pregunte si quiero añadir otra, es todavía más molesto. Pero es una solución. Hay una solución mejor. Que tú le digas, por ejemplo, introduce -1 cuando hayas terminado. La solución de la palabra mágica. Hay una cadena especial que sirve para terminar. Con todo hay una solución mejor todavía. Porque la palabra mágica me la tengo que inventar y podría coincidir con alguna de las del libro. Hombre, si pones 5, 7, 3, 9, 4, no. Yo qué sé, y sí coincide. Puede ser. Entonces, para que no importe cuántas palabras ponga y no hacer el uso de una palabra mágica ni preguntas, lo que tengo que hacer es saber cuándo termina el usuario de introducir datos. Entonces, para esto hay que saber algo que veréis en segundo, pero yo os lo cuento ya. Y es que en C el teclado se considera un fichero que se llama entrada estándar, ¿vale? Es un flujo, el flujo de entrada estándar. Entonces yo puedo tratar la entrada del teclado como si fuera leer un fichero, y todavía no hemos visto trabajar con ficheros, pero solo voy a necesitar una función, la función que me dice si se ha acabado de leer el fichero o no. Los ficheros normales tienen final, ¿verdad? Si tiene 100 datos el fichero, pues 100 datos, se acaba. Pero el teclado, ¿cuándo se acaba? Pues se acabará cuando yo ponga una marca especial que en Linux es control D y en Windows es control Z. ¿Vale? Entonces, fijaos, yo cambio este for por un while. Y la condición del while va a ser: mientras que no se alcance el final del fichero fof, mientras que no alcanzo el final del fichero, ¿de qué fichero? Del de la entrada estándar. stdin es una variable que existe y se refiere a la entrada estándar. Mientras que no se alcance el final del fichero entrada estándar, lee palabras. ¿Vale? Venga, vamos a probarlo. Hola, amigos. Solo eso. Le doy a control D y termina. Y pone amigos 2 veces. ¿Por qué pone amigos 2 veces? ¿Porque es mejor con compañía? No. ¿Os acordáis cuando hablé de scanf y dije que este es duro? Scanf hay que llevarlo con cuidado. Bueno, scanf os dije también devuelve un valor y casi nunca lo usamos, pero hay que usarlo. Entonces el valor que devuelve nos dice si ha leído o no. Y cuando pone la marca de fin, scanf te dice que no ha leído. Se alcanzó al final de fichero, pero no ha leído nada. Final de fichero no hay dato. Entonces scanf terminará, pero nos dirá que no ha leído ninguna palabra. Entonces no necesitaré añadirla. Aquí lo que estaba pasando es que cuando scanf leía la marca de fin, devolvía un valor diciendo que no había leído nada, yo no lo comprobaba y volvía a insertar la misma palabra que había antes, porque estaba en el array cadena. ¿Sí? Pues solamente cuando el resultado sea 1 tendrá sentido añadir palabra. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Esta forma de leer del teclado es muy interesante porque además me permite leer de ficheros sin trabajar con ficheros directamente. ¿Cómo? Mira, voy a hacer un fichero y le voy a poner aquí hola amigos del mundo y lo guardo. Y ahora cojo y ejecuto mi programa
y le digo al sistema operativo, cosa que veréis en segundo también, redirige el fichero datos como si fuera el teclado. Usa lo que haya dentro del fichero datos como si fuera el teclado. Convierte el fichero de datos en la entrada estándar. Y entonces esto lee del fichero directamente. ¿Se entiende? Esto es súper útil. ¿Vale? Bien, pues una vez que ya somos capaces de leer muchas palabras, nos vamos acercando al objetivo. Porque leer un libro necesita leer muchas palabras. Lo tendré en un fichero y serán muchas palabras. No iba a escribirlo yo entero. Voy a necesitar hacer varias operaciones más. En concreto, me gustaría saber si una palabra ya existe en la lista. ¿Vale? ¿Cómo hago yo la búsqueda de una palabra para saber si existe o no existe? ¿Alguna idea? Quiero hacerlo en una función, evidentemente. Esa función, ¿cómo la llamo? Busca, comprueba. ¿Y se encuentra algo mejor? No. Existe. ¿No? ¿No? Aquí, a ver, esto es democracia. Si os gusta otra, ponéis otra, pero a mí me gusta, existe. Y como soy el que escribe, ¿qué devolverá la función existe? ¿Qué devolverá la función existe? Un valor de verdad, que me diga si existe o no. Y como en C no existen los booleanos, pues pondremos un entero. Con un 1 indicaremos que existe y con un 0 que no, ¿vale? Pero cada vez que yo quiera hacer una función que me devuelva un valor de verdad, tendré que poner entero. ¿Y qué recibe como parámetro? La palabra que yo voy buscando y la lista. ¿Existe en esta lista esta palabra? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Recorriendo todo y comparando. Entonces, necesito un aux que inicialmente lo pongo ¿a dónde? ¿A lista o a lista siguiente? Lo podemos poner a donde queramos en este caso, porque la búsqueda solamente necesita saber el contenido, no necesitamos borrar y reconectar nada. Entonces, con ir directamente apuntando a los nodos que tienen datos no es suficiente en este caso. Entonces empezamos en lista flecha siguiente, que es el primer nodo de datos si es que existe. Mientras que exista, es decir, mientras que AUX sea distinto de nulo, ¿qué haré? Bueno, esto es una búsqueda, ¿no? Entonces, tengo que hacer esto para todo, o sea, tengo que hacer aquí algo o lo pongo en la condición. En la condición. ¿Cuál es la condición? ¿Y o es o? Si existe algo y ese algo, su campo de datos, es igual o es distinto. Es distinto de palabra, lo que haremos será avanzar, ¿no? Es decir, mientras que yo no encuentre y tenga todavía algo más por donde ir buscando, seguiré avanzando. ¿Vale? Si lo dejo así, ¿qué es lo que estoy comparando con esta expresión de aquí? Repite. Estoy comparando la dirección de memoria del primer carácter que haya en memoria dinámica duplicado, guardado en ese nodo, con la dirección de memoria del primer carácter de la palabra que me han pasado. Pero estoy comparando direcciones de memoria, no el contenido. Entonces difícilmente van a coincidir las direcciones de memoria. Y aunque coincidieran, no significaría que la palabra es igual o es distinta. Yo necesito comparar el contenido. Y para saber si dos palabras son iguales, ¿qué necesito hacer?
que todas las letras sean iguales, que tengan la misma longitud. Eso lo puedo hacer directamente aquí con una sola instrucción. Necesito hacer todo el bucle comparando y todo eso. A no ser que use strcmp, que es la función de string.h que compara una cadena con otra y me devuelve un número entero. Si ese entero es 0, es que son iguales. Si es un 1, es que la de la derecha es mayor. Si es un -1, es que la de la izquierda es mayor. Como yo tengo que recorrer, la condición que tengo que poner aquí es que sean distintas, ¿vale? Que no coincida. Si no coincide, sigo buscando. Si no coincide, sigo buscando. ¿Qué tengo que hacer? Cuando strcmp me devuelve algo distinto de 0, es que no coinciden. Pues ya tengo hecha mi búsqueda. ¿Vale? Cuando termina la búsqueda, ¿qué tengo que hacer? Si aux es distinto de nulo, es porque he encontrado un nodo en el que coincide, ¿verdad? En este caso, ¿qué hago? Return null 1. Y si no, return 0. Ok. Return. Venga, vamos a probarlo. Si existe en la lista la palabra de, si esa invocación a la función me devuelve 1, entonces muestra existe de. ¿Vale? Vamos a probarlo. Hola amigos del mundo, que he puesto mal mundo, pero no me pone que existe de. Hola amigo de Murcia, existe de. ¿Sí? Ok. Perfecto. Siguiente cosa que queremos hacer con nuestra lista de palabras. Poder borrar alguna palabra. ¿Vale? Si hemos insertado una palabra que no nos sirve de nada, después quisiera borrarla. Entonces yo quiero borrar una palabra que me digan, borra la palabra de. Pues voy a hacer una función como existe, pero que si encuentra la palabra, tiene que borrarla de la lista. ¿Vale? Esta nueva función no devolverá nada, pero los parámetros serán los mismos, la lista y la palabra que queremos buscar para borrar. Entonces voy a copiar todo y modificamos lo que necesitemos. En lugar de existe, borra. Pero quiero que borre todas las apariciones de la palabra o solo la primera. Quiero que borre todas, pero como es más difícil que borrar solo una, vamos a empezar borrando una. Voy a borrar la primera aparición de la palabra. Borra primera. Entonces, si hago este bucle, que ya hemos comprobado que me encuentra la palabra, si está, y aquí yo sé que la palabra está, aquí tendría que poner el código, para borrar. ¿Sí? Pero ¿qué me pasa? Para borrar, ¿qué necesito? Saber el anterior. ¿Y aux a dónde apunta? Al nodo concreto que tiene la palabra. Entonces no puedo hacer la búsqueda así. Tengo que hacer la búsqueda llevando aux como puntero al anterior del que me interesa. Empiezo en la cabecera, pero compruebo todo el tiempo si el siguiente. Y cuando salgo, la comprobación para saber que he encontrado algo es si el siguiente es distinto de nulo. Y aquí ya sí puedo borrar. ¿Vale? ¿Cómo borro? Nodo ptr borrar se queda con el elemento que quiero borrar, que está en el campo siguiente de aux. El campo siguiente de aux ahora apuntará
a borrar siguiente y tengo que borrar el nodo de verdad. Free borrar. ¿Ya está? Free borrar flecha datos. Ahora sí. ¿Qué me falta? ¿Esto devuelve algo? No. Si no devuelve nada ahí, aquí tampoco y aquí tampoco, porque si no la he encontrado, pues no hay que borrar nada. ¿Vale? Bien, pues ahora creo la lista, la leo, o sea, la relleno, la muestro, compruebo si existe D. Si existe D, lo voy a borrar. ¿Sí? ¿Borrar o borra? Borra primera. Y al final vuelvo a mostrar. Pues con hola amigos del mundo, fijaos que ahora lo pongo en el mismo renglón, pero es lo mismo. Cada vez que scanf lee un string, se para en un espacio en blanco, en un tabulador, en un salto de línea. Hola amigos del mundo no tiene D. Pero hola amigo de Murcia. Hola amigo Murcia. ¿Bien? ¿Ok? Ya nos queda poco. Vamos a hacer ahora el que queríais vosotros, que era borra todas. Pues vamos a partir de borra y a ver qué hay que modificar. Borra todas. Tenemos que hacer ahora una búsqueda y después si hemos encontrado borrar. Para borrar todas las apariciones de la palabra que nos pasan, ya no tengo que hacer una búsqueda, sino un recorrido. Y dentro de ese recorrido, en cada iteración, decidir si tengo que borrar o no el nodo actual. Entonces, si tengo que hacer un recorrido, esta parte de aquí me sobra, pero la parte de la izquierda no. Porque el recorrido acabará cuando llegue al final. Lo que tengo que hacer es meter este trozo de código, que es el que borra de verdad, aquí dentro, antes de actualizar aux. Está claro, ¿no? Pero, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir para que yo borre? Que la palabra sea justo la que yo quiero. Si lo que hay en el campo dato del siguiente elemento a aux, porque estoy trabajando con el puntero al anterior, en este caso también, es igual que la palabra que me pasan, entonces tengo que borrar ese nodo. ¿Vale? ¿Lo dejo así? ¿Hay alguna cosa que cambiar? ¿Ok? Hay una cosa mal y lo acaba de decir vuestro compañero, pero vamos a ver en directo el fallo que se produce, ¿no? En directo. Si yo pongo hola amigo de Murcia, me pone hola amigo Murcia. Bien. Si yo pongo de aquí y de allí, aquí y de allí. Ahí. Solo me está borrando la primera aparición. Es fallo mío, porque no he cambiado esto. Vale. Estábamos con la tensión al máximo ya. Empiezo otra vez, ¿no? ¿Qué he puesto antes? Hola. A ver. De aquí y de allí. Aquí y allí. Lo borra todo, ¿no? Si pongo el D al final, estoy probando diferentes alternativas. He puesto un D en medio, un D al principio, dos Ds. Voy a poner algún D al final. D1, D2, D. Debe borrar los tres Ds, ¿no?
¿Qué ha pasado? Violación de segmento. El programa no responde. Pone en CodeBlock en Windows. Ha petado, que es la traducción. Aquí ha fallado algo. Vamos a probar otra cosa. Si yo pongo D, ahora no ha fallado, pero solo ha borrado 2. ¿Qué está pasando? Vuestro compañero lo sabe. Mirad lo que hace esto. Mirad lo que hace. Lo vamos a ver mejor todavía aquí. Cuando yo borro un elemento, si borro este elemento, aux me está apuntando, perdón, este que era. Sí. Si yo quiero borrar este elemento, aux apunta al anterior. Y cuando lo borra, desaparece el nodo que tiene la B. ¿Sí? Pero aux no cambia. Y a pesar de que no cambia, aux, ¿a qué nodo se refiere en realidad ahora? A este. Porque vamos trabajando con la posición anterior, el que me interesa. Entonces, cuando yo borro, implícitamente avanzo. ¿Vale? Como en el código avanzo siempre, las veces que borro, me salto un nodo. Cuando tenía 4 Ds, borraba uno y me saltaba el siguiente. Borraba uno y me saltaba el siguiente. Cuando aparecía la D al final, el problema era todavía peor. Porque esto se ponía en nulo y hacía aux flecha siguiente. Al borrar el último D, aux se quedaba apuntando al último nodo de verdad. Y aux igual aux siguiente se ponía en nulo. Al hacer nulo flecha siguiente, fallaba. Entonces, cuando voy a borrar todas las apariciones, tengo que hacerlo así. Solo avanzo si no borro. Fundamental, esto sale en el examen siempre. Siempre. Que no se olvide esto. ¿Vale? Vamos con ello. D. Me lo borra todo. D que es impar, me lo borra todo. ¿Cómo era? De aquí y de allí. Me borra los 2 Ds. Y cuando había puesto uno al final también, no me acuerdo cuál era. D1, D2, D1 y 2. Perfecto, ¿no? Muy bien, nos quedan solo 5 minutos. Y no nos da tiempo a hacer lo de buscar todas las apariciones de cada palabra. Pero es muy difícil. ¿Qué hay que modificar aquí? Para tener una lista que me guarde las apariciones de cada palabra, ¿qué hay que modificar aquí? Poner un contador, ¿no? Y en el inserta por el principio o en el inserta por el final, alguno de esos dos me vale para ir añadiendo palabras a mi lista. En realidad no, porque lo que tengo que hacer es buscar primero si ya existe y si existe modificar el contador y si no existe añadirla. Lo que pasa es que si uso la función existe y busco la palabra, imaginas que ya llevo 1.000.000 de palabras y la que busco está la última. Recorro 1.000.000 de nodos y me dice sí, existe. Y ahora para modificar el contador, ¿qué hago? Vuelvo a recorrer otro 1.000.000 de nodos hasta encontrar su sitio y modificarlo. Entonces, prefiero hacer una función que de un solo golpe busque, si encuentra, modifique el nodo para añadirle al contador una unidad más y si no existe, llega al final del todo, añada un nuevo nodo con la palabra nueva y el contador a 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Si hago eso y uso la función aquí, cuando termine tendré una lista que contendrá todas las palabras diferentes y de cada una pondrá
cuántas veces aparece. Para saber cuál es la que más aparece tendría que recorrer toda la lista y llevar en una variable cuál es la palabra que ha aparecido más veces hasta el momento en ese recorrido. ¿Sí? Pues eso lo dejamos como ejercicio para casa. Si queréis, yo luego os paso incluso algún fichero de datos con muchas palabras, como este que se llama palabras, que tiene un contenido interesante. ¿Vale? ¿Lo dejamos aquí? ¿Hay alguna duda? ¿No?